Más o menos los que quieran estar sentados, están sentados como para arrancar. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos, formalmente, y bienvenidos. Estamos acá reunidos para realizar la presentación del libro de Alejandro Re. Mi nombre es Ayelén y para quien no me conoce, soy la hija. Ante todo, quisiera pedirles respeto, silencio y así más o menos no perdemos el hilo de la presentación. La idea es centrarnos en el libro para conocer a fondo el tema y tratar de entender su importancia tanto en el plano personal como en el plano histórico. Con este pedido más o menos podemos comenzar. ¿Les molesta si me siento? Ah, ¿ahí se escucha bien? Sí. Mi papá se dedicó más de 35 años al estudio de las culturas originarias. Su existencia estuvo dedicada a una biblioteca que lleva por nombre Cacique Curín, desde la cual buscó siempre difundir la historia de nuestros pueblos originarios. Sus investigaciones estuvieron, en un principio, más dedicadas a los mapuches. En este sentido, investigó la historia de su cultura, realizó una base de datos bastante completa de caciques, recopiló testimonios y hizo una clasificación de instrumentos musicales. Luego, con el correr de los años, se dedicó más a la historia de los indios quilmes y acalianos, una etnia que mucha importancia no se le dio, con la necesidad de que como quilmenios nuestro pueblo conozca su identidad, su valor y el respeto que merece. En este sentido, se interesó más en la historia de la reducción, la fundación de Quilmes como pueblo, realizó, para el que no la vio, está en el canal de YouTube, una película de la ciudad filmada desde una avioneta con todos los lugares emblemáticos, y además realizó la investigación de los caciques Martín Iquín e Isabel Payamay. Voy a invitar a Víctor Ullota, historiador quilmeño y amigo, para que nos cuente un poco cómo fue el destierro de los indios quilmes durante su residencia en Tucumán hasta su extrañamiento forzado hasta nuestra localidad. Víctor, adelante. Buenas noches a todos. Hace unos meses atrás, alrededor de mediados del año pasado, recibo un mail de Alejandro Re contándome que está a punto de salir este libro suyo que hoy celebramos aquí. Y me pedía que lo presentara. A mí me llamó mucho la atención, primero porque de los quipus realmente conocía muy poco y no sabía cómo se podía encarar una presentación de un libro de esa naturaleza. Sin embargo, acepté inmediatamente y en agradecimiento al amigo. Ahora agradezco muchísimo a la familia que me brinde el honor de poder cumplir con aquel deseo de Alejandro. Estamos ante un libro cuyo título nos dice mucho: Los quipus, secreto ancestral de la América precolombina. Y aquí vamos a desglosar brevemente algunos términos. ¿Por qué secreto? ¿Por qué sigue siendo secreto?
Bueno, porque todavía no se han develado todos los sistemas de conteo, de registro de ideas y valores que los quipus, esos nudos efectuados en soga, tenían. Y además Alejandro deja plasmada una idea que sobrevuela el libro, donde deja a entender que no eran solamente un sistema de conteo, registro, información, transmisión numérica y no numérica de datos, sino que además en un pueblo como el incaico, donde se desarrolló, podía llegar a representar ideas y valores, transmisiones vivas de la historia del pueblo inca, y no solo un sistema de conteo. Esto es interesante porque los pueblos incas sabemos que eran ágrafos, no tenían escritura propia, y de alguna manera los quipus se convertirían, bajo esta perspectiva, en la idea de que ha sido una primera escritura original de los pueblos precolombinos. Esto hasta casi es revolucionario. Hay algunos investigadores que lo sostienen. Ancestral. ¿Por qué ancestral en el título? Porque es un sistema que viene de siglos y alcanza su mayor desarrollo en consonancia con el periodo de mayor fortaleza del incaico. Como sabemos, su mayor grado de fortaleza estuvo en los siglos XV y XVI. Y de la América precolombina, porque fue perdiendo, luego de la llegada de los europeos al continente, su sistema de anotación tan particular, al compás de la disgregación del tejido social que esa llegada de los europeos produjo, y tuvo su epicentro allá en el Cusco, la capital del Imperio Incaico, en 1533. Hay en este libro un espíritu didáctico de maestro, con todas las palabras, meticuloso pero entretenido, ustedes lo van a ver. Y a mí lo fundamental que me deja, y de lo cual he aprendido lo que absolutamente no sabía nada de los quipus, la idea de una relación muy sustanciosa, muy ligada entre los diversos caminos, sendas que constituían, que unían el imperio incaico. Se calcula alrededor de 30.000 kilómetros de caminos, con los datos que debían registrarse en el sistema de quipus. De alguna manera, los quipus fueron la argamasa, el sistema contable de administración que los incas necesitaron para poder constituirse como imperio. Y cuando digo imperio, vale hacer una aclaración, no hablamos de la idea del imperio que normalmente hoy se entiende, ¿no? El imperio armado y violento cuando hablamos de imperio, sino una gran cultura con un gran desarrollo social que penetró en distintas comunidades que provenían desde el Océano Pacífico hasta la selva amazónica, el norte de Colombia, hasta Chile y, por supuesto, el noroeste argentino, del cual luego me voy a referir. Alejandro en su libro dejó plasmado que no podría haber asentado el imperio incaico en los siglos XV y XVI su poder en Sudamérica si no se sustentaba al mismo tiempo en este sistema de registro, en su control y eficiencia. Yo no me voy a poner a explicar el tema de los quipus en sí. Está el libro, los invito a que lo adquieran, lo lean, es muy ameno. Pero nos quedamos con esa idea del sistema de registros. Imagínense, caminos y registros. La amplitud del imperio incaico que abarcaba la mitad del continente, casi toda una Europa entera. Sin ese sistema de registro contable y de administración, de conocimiento de las riquezas,
para poder distribuirlas, el imperio incaico no podría haber llegado a ser lo que fue como cultura y que hoy valoramos. Así que este tema de los quipus no es un tema alejado, aparte, para aquellos que quieren estudiar esta importante cultura precolombina. Es central, es el secreto ancestral de la América precolombina. Un título realmente hermoso y decidor. La forma del Estado, y el imperio incaico lo era, no podría haberse mantenido tan extenso, tan poderoso e influenciador si no hubiera desarrollado una forma de administración de las riquezas, y esa forma de administración la tenían a través de los quipus. Ese sustento contable y cultural se lo brindó el sistema de nudos, que los españoles lo observaron pero no lo pudieron entender. Lo dejaron abandonado, inclusive destruyeron muchos de ellos. Había quipus locales, como bien lo explica Alejandro en su libro. Los quipus locales, que eran el sistema de conteo de las riquezas y de la administración de una determinada región, viajaban a la capital, el ombligo del mundo, que era Cusco, y ahí se conformaba el quipus del Inca. Fíjense qué sistema piramidal de estructura del conocimiento que había de las riquezas del imperio. Y los quipus eran el medio por el cual eso se podía desarrollar. El imperio incaico llegó, como ya lo había dicho, hasta el noroeste argentino. Y allí, en la zona de Tucumán, fundamentalmente, nos encontramos, y en los alrededores, con las llamadas comunidades diaguitas, la Confederación Diaguita, bajo la influencia del imperio incaico. Pero era una influencia no militar, era una influencia cultural por el mayor desarrollo que ellos tenían. De alguna manera, la comunidad diaguita era tributaria del imperio incaico, fue siendo absorbida, pero con libertades y desarrollo propio. Los caminos del Inca, aquello a lo que me referí, que era el sistema de comunicación, llegaban hasta esas zonas. Dentro de esa confederación diaguita existían dos comunidades muy importantes para nosotros que vivimos en este lugar, que eran los indios quilmes y los acalianos. Los quilmes se ubicaban en el faldeo de la montaña Alto del Rey, en el noroeste de Tucumán, y los acalianos un poco más al sur, lo que se conoce hoy como región de Fuerte Quemado. Estas dos comunidades fueron las últimas comunidades en poder ser sometidas por los encomenderos españoles, europeos, alrededor de 1665, después de más de 50 años de combate que se conoció como las guerras calchaquíes. Y fueron traídos forzosamente a pie, en condiciones terribles, forzosamente a este lugar donde hoy habitamos nosotros, y acá en 1666 se constituyó la reducción de la Santa Cruz de los Quilmes. Fíjense que este año estamos de alguna manera conmemorando los 350 años de aquella fundación. Somos uno de los pueblos más antiguos de la provincia de Buenos Aires debido a una comunidad indígena tributaria del incaico. Alejandro ahí menciona que en sus investigaciones, en sus viajes, no pudo encontrar quipus en la zona de las comunidades quilmes y acalianos, pero seguramente los tendrían y habrían sido destruidos después de tanta lucha por parte del invasor europeo. ¿Qué sucede cuando una nación, como una parte de la Confederación Diaguita, los quilmes y acalianos, tributaria además del incaico, es extrañada en otro lugar? Es traída del Tucumán a Buenos Aires.
Y suceden muchos contrastes, y quiero poner de relieve esos contrastes, que Alejandro también los encontraba y los reflexionaba. Los diaguitas en Tucumán eran pueblos sedentarios, arraigados a la tierra, no eran indios nómades como había en la provincia de Buenos Aires cuando llegaron los primeros conquistadores que huían ante la llegada de los españoles. Eran sedentarios y ofrecieron batalla. Y sin embargo, después de haber sido vencidos en una guerra cruel, no fueron eliminados por batallas militares, sino por cerco y inanición, fueron obligados a caminar hacia el sur. Ellos, que eran sedentarios, fueron obligados a caminar, y por supuesto en el camino murieron muchos y otros fueron desgajándose en algunas otras provincias sureñas. En el Tucumán eran pueblos de cultivos en sistemas escalonados, pero no propiamente en terrazas como era el cultivo del Incaico, seguramente alguno conocerá el cultivo del Cusco. El escalonamiento del cultivo, los indios quilmes los tenían relacionados con la elevación de la montaña. Abajo se proveían de frutos de la tierra, como algarrobo, pequeños animales salvajes. En el nivel medio de la elevación de la sierra obtenían granos, y allí sí se dedicaban al cultivo de la tierra, maíz y mandioca. Y en el nivel alto de la sierra a la domesticación del ganado local. Aquí en la llanura, en cambio, no se le permitió la caza del ganado, que era ganado cimarrón, ganado salvaje, que habían dejado los españoles al garete por estas tierras. No se le permitió, con lo cual podrían haber formado ellos sus propias vaquerías y sus propias riquezas. Ni tampoco el acopio libre de semillas, es decir, le quitaron la posibilidad de ese desarrollo al que estaban, esa práctica a la que estaban acostumbrados a realizar en Tucumán, ganado y semillas. En Tucumán eran pueblos de clima seco, y aquí, al lado del bañado del Río de la Plata, vivían en una zona húmeda que los hizo morir a muchos por enfermedades pulmonares. En Tucumán tenían sofisticados sistemas de endicamiento y riego desde lo alto de la montaña. Acá dependían de las lluvias directas. El que haya ido a la ciudad sagrada de los Quilmes y haya subido la montaña se va a encontrar con ese endicamiento que todavía hoy persiste, semidestruido, y una obra de ingeniería para esa época grandiosa, como no lo tenían otras comunidades de aquel lugar. Allá tenían un sistema de cacicazgo liderado por los viejos sabios. Aquí, en cambio, los controlaba un regidor del cabildo y derivaba en un sistema mínimo de administración a un cacique que designaba, casi a dedo, digamos, pero ese cacique ya no tenía el poder político que había tenido en Tucumán. Los caciques, si bien siguieron estando en toda la época de la reducción hasta su extinción en 1812, fueron nominales y dedicados a la administración de su propio entorno familiar o grupal. Allá en Tucumán tenían un sistema propio de acopio de granos y alimentos. Acá dependían del soporte del cabildo, quien además ejercía la recaudación del tributo en moneda, no en especies. Las familias en Tucumán allá vivían bajo un sistema similar que se conoce como ayllu. Es una familia ampliada que trabaja la tierra, los frutos obtenidos se reparten hacia adentro y lo que sobra es entregada a la administración, digamos, estatal. Acá apenas se trabajaba para la familia que se había conformado de alguna manera, una familia nuclear ampliada, pero lejos de ser un ayllu, como era en Tucumán.
Allá los quilmes tributaban indirectamente al incaico del Cusco. Aquí los quilmes se convirtieron directamente en una encomienda real, es decir, que tributaban directamente al rey. Eso es lo que significaba la reducción de los quilmes, una encomienda real porque tributaba directamente al rey. Pero al mismo tiempo tenía un sistema de reducción que recordaba algunas formas de esclavitud, porque la comunidad indígena acá en Quilmes no podía ni entrar ni salir de esa reducción. No había libertad de persona. Es decir, era una combinación lo que se vivió acá entre un régimen de tributo al rey más una cierta esclavitud. Por el sistema de las leyes de Indias, los indios locales no podían ser utilizados para el trabajo de particulares. Fueron utilizados para la construcción del puerto, por ejemplo, de Buenos Aires, pero tenemos casos que algunos han sido utilizados para el servicio doméstico personal, violando esas leyes de Indias. Allá, el papel del encomendero para reducirlos fue brutal. La búsqueda del exterminio y el sometimiento. Acá se lo sustrajo del poder del encomendero, allá era Mercado de Villacorta, acá directamente el Cabildo, a cambio de otros beneficios que los encomenderos obtuvieron, como por ejemplo realizar contrabando en las costas más al sur de Quilmes. Esto es básicamente lo que les quería contar, y por supuesto, para terminar, desde la agrupación histórico-cultural Pueblo Quilmes, que integro junto con otros compañeros que están aquí, desearle el mejor vuelo a este libro, que es además un orgullo para los quilmeños que alguien de aquí se haya ocupado de un tema tan central como es reconocer nuestras identidades muy ancestrales. Para terminar, quería leer algo que el propio Alejandro escribió en el libro. Que dice así: hablando de sus investigaciones, de sus búsquedas y de sus viajes. Estas investigaciones me han permitido profundizar en la rica historia de las civilizaciones andinas de Sudamérica. Conocí su geografía, subí sus montañas, dormí en sus valles, medité en el silencio. Gracias. Creo que tuvimos un problema medio técnico, igual se escuchó bien a Víctor. Gracias, Víctor. Hola, hola, ahí se escucha mejor. Ahí va. Bueno, lo que dijo Víctor, fuerte, ahí. Lo que dijo Víctor fue una explicación bastante detallada y por ahí lo que resta decir es que este libro que ven acá y que luego podrán comprar representa años de investigación y recolección de datos. Mi papá recorrió lugares, vivenció experiencias, entrevistó a intelectuales y gente apasionada por el tema y logró la reunión de datos históricos y únicos. Esta obra cuenta la historia de los quipus. ¿Pero qué son los quipus? Los quipus, como vemos ahí en el PowerPoint, y acá atrás, que no sé si se llega a ver, pero que después pueden venir a ver, son un sistema contable a través
de sogas con nudos. Cada nudo tiene un significado y el quipu completo tiene múltiples significados, desde un sistema contable hasta un modelo de escritura y relación de América precolombina. Alejandro soñaba con revelar alguno de esos secretos y sobre todo con compartirlos. El libro está dividido en varios capítulos. Relata su utilización e importancia, el detalle de las cuerdas, los tipos de nudos, los dibujos que dan cuenta del manejo del quipu y algunas anécdotas. El último capítulo es una exploración teórica y práctica del camino del Capac Ñam, camino que une la historia peruana con la boliviana, y algunos sitios arqueológicos de nuestro país, como el Xincal de Quimivil y Fuerte Quemado en Catamarca, y la ciudad sagrada de Quilmes en Tucumán. Entre quienes lo acercaron a diferentes fuentes se encuentra, en primer lugar, el señor Rubén Castorina, artista quilmeño, amigo y compañero de viajes de Alejandro, con quien, además de compartir la pasión de este tema de los quipus, realizaron talleres de armado de dichos quipus. De Rubén es la muestra de cuadros que está sobre ese estante rojo y que gentilmente ha acercado para esta presentación. Vamos a pedir un aplauso para Rubén. Otra figura es Rodolfo Rafino, director del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, fallecido en mayo del 2015, con quien se entrevistó en varias oportunidades, siendo recibido en su despacho personal. Concurrí a una de las entrevistas que tuvo con él a fotografiar ese momento, y recuerdo que al momento de la foto él comenta que es medio reacio a las fotografías y que era porque no le gustaba mucho sonreír. Mi papá era exagerado y ante diversas reacciones de admiración y de decirle que admiraba su obra y con muchas muecas, logró sacarle esa pequeña sonrisa que tiene en la foto y para él fue mágico. Luego tenemos al arqueólogo Rubén Quiroga, director del Museo Eric Boman en Santa María, Catamarca. Con él compartió relatos, intimidades de la provincia y, para la sorpresa de mi papá, lo invitó a visitar una de las colecciones de arte de urnas más importante de la Argentina. En el plano internacional tuvo la oportunidad de contactarse con Sabine Hyland de Escocia, quien estudia los quipus en dicho país y quien de modo virtual le hizo conocer parte de su investigación personal. Esta obra no hubiese sido posible sin el apoyo incondicional que le brindó la agrupación Los Quilmeros, quienes, además de orientarlo, también le brindaron la posibilidad de realizar charlas y exposiciones acerca de qué es un quipu. Invito a Chalo Agnelli a relatar su experiencia de lo que fue las diversas charlas sobre quipus que han realizado con Alejandro. Bueno, el otro día, en la presentación de la inauguración de la Pacheta, decía que hay momentos en la vida importantes y a veces haber conocido a Alejandro Re, por lo menos en mi vida, ha sido algo muy importante. Ha sido algo trascendental, enriquecedor, contagioso su entusiasmo por todo y además estimulante para seguir.
quiero decir también que yo ya no lo conocí a Alejandro, pero conocí a don Adolfo muchos años antes de la Fundación Re, y nos conocimos con don Adolfo Re, el papá de Alejandro, en la Sociedad de Escritores de la provincia, hace muchísimos años, y cuando profundicé con Alejandro la relación, vi cómo el entusiasmo se había transmitido en la sangre, ¿no? En la sangre quizás había sangre india, y eso fue muy lindo, porque tengo muy lindos recuerdos de don Adolfo. Además haber sido, como decía Ayelén, testigos de ese entusiasmo en esas reuniones que teníamos en la Biblioteca Goyena, y cuando nos explicaba detalladamente qué era eso, y todavía no había surgido la idea del libro, hasta que se logró entusiasmarlo. Y el otro día encontré una foto del momento en que yo le dije: este señor te tiene que publicar el libro, y fue Juan Ruffinelli, de la editorial Fermat, que está acá presente, en una foto que les tomé inesperadamente cuando se presentó el libro del Colegio de Martilleros, tres historias, una fundación para tres historias, que fue un libro muy lindo que hemos trabajado entre todos los quilmeros, donde se reúne cronológicamente la historia de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui. Pero Alejandro no solo nos deja los quipus como legado, también la pacheta, porque la pacheta que inauguramos en la cocina, que contó hoy su esposa, era idea de Alejandro, ¿no? Esa fue una cuestión que teníamos pensado hacerla para este año, con los 350 años de Quilmes, y queríamos que fuera en un lugar que no fuera un lugar oficial, ¿no? Que fuera en un lugar cualquiera, que sea espontáneo. Bueno, intentamos cumplir con esa misión también. Hoy se presenta su libro también, esa misión que nos dejó, es un legado que nos dejó, de crear esa pacheta en la puerta, en el jardín floral Alejandro Rey, que le pusimos su nombre porque era suyo, era el lugar, ¿no? Y me gustaría que la visitaran y que lleven una piedra el día que la visiten y la pongan ahí en memoria de Alejandro. Yo compartía con él todos los años las jornadas de historia de Quilmes. Él daba las dos primeras charlas sobre los Quilmes, sobre los quipus. Yo seguía con las 4, y era muy lindo organizarlo. Todo lo previo quizás era más lindo que ir todos los sábados a las 10 de la mañana a distintos lugares, donde las hemos hecho con Cristina Seco y Ana Ispurú, cargando con pantallas y proyectores, y con el frío muchas veces. O sea que toda esa experiencia de haber compartido tantos momentos va a ser inolvidable. Los quipus, la pacheta, y es una obra inmensa que, ¿qué cosa? El libro este se iba a presentar el año pasado, y tuvo que pasar lo que pasó, y se presenta cuando Quilmes cumple 350 años. Cumple Quilmes 350 años y 100 años en que fue declarado ciudad, ¿no? Parece como que hubiera sido providencial dualidad de situaciones. Yo lo único que puedo decir es que le agradezco a Alejandro lo que nos dejó, lo que me dejó, y creo que ustedes, cuando conozcan la obra, y los que amamos este pueblo y que nos sentimos identificados con los que lo poblaron por primera vez, nos sentimos como que Alejandro es un titaquín, ¿no? Es un hombre sagrado, como llamaban los Quilmes a sus hombres importantes. Tiene que llevar ese título.
Así que bueno, le agradezco que haya tanta gente y vayan a visitar la Pacheta, la Biblioteca Goyena, San Luis 948, y lleven una piedra. Muchas gracias. ¿Se escucha? Bueno, gracias, Chalo. Para seguir, ahí lo tenemos a Ruffinelli. Juan es el editor del libro, un libro que además de corregir el editor, corregimos en familia, está hecho a pulmón, con esas correcciones individuales y colectivas, entre mates a la mañana y consultas familiares, de qué foto sí, esta foto no. La verdad es que fue muy lindo compartir ese proceso de parte de la familia y invito a Juan Ruffinelli a contar un poco esa parte importante del proceso de escritura del libro. Señoras, señores, muy buenas tardes. Yo no tuve la fortuna de conocer durante mucho tiempo a Alejandro Re. Más bien tendría que decirles que lo que sé de él lo sé más a través de su obra que por el trato personal. Y entonces es de su obra que voy a hablar, que es de lo que más o menos tengo idea. Señoras, señores, amigos, es para mí un honor que agradezco a la familia de Alejandro presentar ante ustedes un libro cuya temática nos remite a la vida y cultura de una civilización de la cual somos, de hecho, herederos, aún por sobre las dolorosas vicisitudes que nos pusieron sobre el mismo suelo que ellos amaron tan intensamente como lo hacemos nosotros en la actualidad. De aquellos pueblos originarios trae a nuestros días nada más ni nada menos que su enorme grano de arena, indagando fundamentalmente en el sistema de información mediante el cual organizaban su economía, sus comunicaciones, su organización sociopolítica e inclusive su historia. Plasmar el nivel de conocimientos que el autor pone a nuestro alcance en el libro lo llevó a recorrer los caminos de la América precolombina, tanto para obtener de primera mano el conocimiento como para, pisando las huellas del pasado, tocando las mismas rocas, respirando el aire liviano de las montañas, mirando los amaneceres desde los mismos lugares en que aquellos hombres adoraban al sol, lograr de alguna manera sentir como sentían ellos y ponerlo después a nuestra consideración en este libro. Su trabajo no está terminado aún, pero es un paso más en la comprensión total de los quipus y debe interpretarse como el testimonio que se entrega en una posta para que alguien lo tome en sus manos y avance más profundamente para poder algún día comprender cabalmente a esos ancestros adoptivos y conocernos nosotros mismos un poco más. Y así planteadas las cosas, los quipus, secreto ancestral de América precolombina, es un desafío. Quien tenga la llama intelectual adecuada, que tome la posta y siga la ruta marcada por Alejandro Re. Muchas gracias. Bueno, gracias a Juan por
por subir y contar su experiencia. Esta obra, este libro, cuenta con diferentes puertas para entrar a su lectura. Está dirigido a quienes desean investigar de manera profunda y científica acerca de este tema. Sin embargo, también aquellos que deseen centrarse en la parte más emotiva, que tal vez. Por una parte, interesará a quienes quieran saber la anotación y el registro, indagando en la cercanía que tiene con la matemática, la informática y la contabilidad actual. Además, interesará a historiadores peruanos, bolivianos y argentinos, así como a docentes que quieran difundir la historia. Puede interesar a artistas y artesanos que deseen conocer el teñido y composición de colores, la textura de los hilos y la contemplación de un quipu como pieza de arte. También puede interesar a lectores curiosos que quieran conocer la labor de Alejandro y puedan entender el entusiasmo. Y por último, puede interesar a los viajeros para que conozcan estos lugares y los lugares hermosos también que tenemos por descubrir en nuestro país. El libro puede ser útil como material de estudio, como fuente y como base para ampliar futuras investigaciones, para pasar un momento agradable de lectura, para recordarlo entre lágrimas y sonrisas y para disfrutar un poco de su viaje, viajar por esos lugares y soñar que sigue viajando por ahí, convertido, como dijo alguna vez un amigo suyo, en un quipu. Así que también sirve para conectarnos con la naturaleza, con la historia, con los placeres de la vida y tratar de compartir momentos en la lectura de este libro. El libro fue reconocido por la Embajada de Bolivia y la Embajada de Perú, la Casa de la Provincia de Catamarca, de Tucumán, de Salta y de Jujuy, entre otras. Bueno, ahí tenemos en las fotos la influencia inca en Bolivia y en Perú y la influencia inca en Catamarca y en la ciudad sagrada. El libro además, bueno, como conté un poco recién, tiene anécdotas, relatos personales y un poco de esa poesía que tenía él al escribir. De eso se trata más o menos el libro. Bueno, como para ir terminando, agradecemos su presencia a todos los que están acá, les agradecemos la presencia, la colaboración, el respeto. Bueno, gracias por haber venido. Agradecemos al Centro Cultural Contrasentidos, gracias, quien nos abrió cálidamente sus puertas y lugar al que están invitados de aquí en más, a otras casas amigas, como son la Biblioteca Vilaseca y la Biblioteca Pedro Goyena, a las que no hace falta invitarlos porque sus puertas siempre están abiertas. Agradecemos también al señor Rubén Castorina y a María Rizzo por su sublime e imponente pintura realizada a pedido de mi papá para la presentación, que se encuentra en aquel costado y es la cara del hombre inca. No sé dónde está María, pero gracias. Pido un aplauso para María. Gracias, María. También quiero agradecer a los quilmeros, colegas, historiadores y amigos por ayudarnos a realizar este evento con paciencia, entusiasmo, de forma generosa, por guiarnos y estar a nuestra predisposición. Agradecer a la familia y a los amigos por estar siempre y hacer de este momento un momento inolvidable
y por su apoyo incondicional. La idea de esta presentación es que conozcan un poco el libro, conozcan qué es un quipu, porque tal vez es una palabra que no está en nuestro vocabulario cotidiano y está bueno saber de qué se trata, saber qué es y que lo socialicen para quien no lo conoce. El quipu es un pedazo de historia viva, es digamos, algo que se origina en Bolivia y en Perú, pero que trasciende sus fronteras. Y ojalá puedan completar la comprensión de lo que es un quipu con la lectura del libro. Están con nosotros los sicuris de la Escuela Municipal de Bellas Artes de Quilmes, así que nos van a deleitar un poco con lo que saben hacer. Así que mientras se acomodan, pido un aplauso para ellos. ¿Así mejor o...? Sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros somos la banda de sicuris de la Escuela de Bellas Artes Carlos Morel, que seguramente muchos la conozcan. Es una escuela de arte del distrito que tiene las carreras de música, danzas, teatro, plástica, diseño gráfico, en la que muchos somos egresados, otros alumnos, otros profes. Bueno, es una escuela muy querida por todos los que integramos el grupo. Lo que estamos haciendo es música comunitaria, por eso estamos tocando en ronda, porque es el modo tradicional de hacer esta música. No es una falta de respeto que les estamos dando la espalda, sino que es el modo en que se toca habitualmente esta música. El sikus, por si no lo conocen, es un instrumento dual, se toca de forma compartida, unos tenemos unas notas, otros tienen otras, entonces siempre tocamos con un otro, y como hablaban en la presentación de estas culturas ágrafas, es una música que no tiene escritura, que se transmite de forma oral, entonces todo lo tocamos de oído, por decirlo de algún modo, ¿sí? Las melodías que tocamos, la primera con la que transitamos es una melodía jujeña, no es una música jujeña, sino que es una música de la zona del Tahuantinsuyo, pero bueno, geográficamente hoy pertenecen algunos temas al área de Argentina, otros al área de Bolivia, otros al área de Perú. El segundo tema que tocamos pertenece a la zona de Bolivia, a la región de Italaque, cerquita de La Paz. Y como para finalizar, para que escuchen un poquito del repertorio que estamos haciendo ahora, en estos momentos, que pertenecería como a la zona chilena, la región de Tarapacá, del norte de Chile, que en estos momentos con estos instrumentos se está modernizando un poco el repertorio y están tocando, entre otras cosas, cumbias. Así que bueno, les vamos a compartir una cumbia y un poquito de lo más moderno que se toca con un instrumento que por supuesto es precolombino. Así que bueno, muchas gracias por la atención.